Dios les bendiga, ¿cómo han estado? Mi nombre es Gen y sean una vez más bienvenidos a este espacio dedicado a compartir temas de interés a la luz de la palabra de Dios. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te puedas perder ningún video. Y estoy muy contenta de poderles compartir nuevamente otro estudio de Romanos y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 5. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 4 hablando de Abraham como ejemplo de fe. Y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 5 que habla acerca de los beneficios, los resultados de la justificación. Así que ya sabes, busca tu Biblia y vamos a empezar. ¡Chao! Y bueno, ya tengo mi Biblia en mano y ya saben que es versión NBI, pero también tengo por acá la Reina Valera y vamos a estar alternando. Entonces, vamos en el capítulo 5, vamos a comenzar leyendo los versos del 1 al 3. Este primer versículo enlaza con el último versículo del capítulo 4, que hablaba acerca de la justificación. Voy a leer la última línea de ese capítulo 4. Decía, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Está hablando entonces Pablo de nuestra justificación. Y enlaza entonces con este nuevo versículo del capítulo 5 y dice, en consecuencia, es decir, como resultado, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta mucho y presten atención cuando lean sus Biblias, ustedes lo pueden hacer, resalten los verbos, los tiempos de los verbos. Y aquí podemos ver que hemos sido justificados. Este es un tiempo verbal que está en pasado perfecto, quiere decir que esto ya fue ejecutado en algún momento en el pasado. Y ese momento fue cuando Cristo murió en la cruz. Ya hemos sido justificados al momento que aceptamos al Señor. Y es aquí cuando comenzamos a ver los resultados de esta justificación. Comienza con la paz. Ahora tenemos paz. Pero ¿eso era lo que teníamos antes de nuestra relación con Dios? No. La relación que nosotros teníamos con Dios antes de creer en Cristo no era paz, era ira. Nosotros estábamos sujetos y éramos esclavos del pecado. Dios no puede estar donde está el pecado. Dios es santo, Él demanda santidad. Otro resultado de la justificación es que también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Esta gracia es firme, es el ancla del creyente. Y anteriormente, cuando éramos esclavos del pecado, no teníamos este acceso. Y el acceso a la gracia, el acceso a la presencia de Dios no siempre había estado abierto. Esta puerta la abre Jesucristo. Pero podemos ver que en el Antiguo Testamento, sobre todo lo vemos en el libro de Éxodo, ese acceso estaba limitado. No cualquiera podía llegar delante de la presencia de Dios y ofrecer sacrificios y ofrecer holocaustos, no. Tenía que existir un representante que era el sacerdote. Dios había instituido a los sacerdotes para que ejercieran ese oficio. Así que mediante la fe en Jesucristo el Señor nos ha hecho sacerdotes. Ahora podemos entrar a la presencia de Dios. Y continúa el apóstol Pablo entonces diciendo, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Hay un resultado que es el regocijo, en la otra versión Reina Valera dice nos gloriamos, nos alegramos de poder alcanzar la gloria de Dios. Nuestros cuerpos aún no han sido glorificados, pero es una promesa y es un hecho en el plan de Dios que los cuerpos de los creyentes serán glorificados y que será completamente libre del pecado. El punto es que nos alegramos, nos regocijamos, nos gozamos en poder alcanzar esa esperanza. Y esta esperanza de la cual habla aquí Pablo no es la misma esperanza que describe el mundo. El mundo dice yo espero y es algo así como que fortuito, como que a lo mejor no ocurra. No, la esperanza que describe la palabra de Dios es certera. Y esta esperanza que ya acabo de decirles que es cierta, es certera, es fiel, es firme, es nuestra salvación. Y en la palabra podemos ver que esta salvación está siendo ejecutada en 3 tiempos. Una salvación futura, que es la glorificación de nuestros cuerpos, cuando ya el pecado pierda completamente el poder sobre nuestros cuerpos. Está el tiempo presente, que es nuestra santificación, que ocurre desde el momento que recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Comienza nuestro proceso de santificación, donde el pecado comienza a perder poder, producto de mi caminar y de mi crecimiento en el Señor. Y el tiempo pasado, que fue la reconciliación, que ocurrió cuando yo acepté a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Al aceptarlo en mi corazón por la fe, ya Dios no me ve como su enemiga, sino como su amiga. Esa es la reconciliación. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Esa es nuestra salvación futura cuando seamos libres del pecado por completo, que es la glorificación. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. En la versión Reina Valera dice en nuestras tribulaciones, o sea, en las pruebas diarias. Y aquí voy a leer la versión Reina Valera porque me gusta más este versículo en esta versión. Y dice,
Y no solo en esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Muchas veces nosotros pedimos paciencia, Señor, dame paciencia, y resulta que la paciencia no viene sin la tribulación. O sea, la paciencia es el resultado de la tribulación. La paciencia significa literalmente morar bajo. Esta es la prueba y tú estás morando bajo esto. Tú estás resistiendo. Realmente eso es lo que significa la paciencia, resistir. Y si te pones a ver, tiene mucho sentido, porque cuando tú eres paciente, has aprendido a resistir, a no airarte, a no molestarte, a no ser volátil, a no ser impulsivo. Pero la paciencia también produce prueba. La prueba busca justamente eso, mostrar el carácter aprobado. La pregunta es, ¿saldrás aprobado? Esa es la prueba. Entonces la paciencia produce prueba. Y la prueba, esperanza. Cerramos el ciclo nuevamente con esperanza porque comenzamos hablando de que nos regocijamos en la esperanza, ¿cierto? Y la esperanza en la tribulación. La tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba. La prueba produce esperanza y esta esperanza no avergüenza. Y eso nos pasa a diario en nuestras luchas, en nuestras vidas cotidianas, cuando logramos algo que nos daba temor, que en lo que sentíamos que estábamos siendo probados y salimos airosos de esa prueba. Eso nos da fuerza para nosotros volver a enfrentar una situación similar. Por ejemplo, alguien que le daba miedo hablar en público y finalmente pudo llevar a cabo su speech, su discurso de manera exitosa, eso le da fuerza para una próxima oportunidad. Cada prueba y cada tribulación es una oportunidad única para nosotros poder confiar más en Dios, poder experimentar su fidelidad. Y esa fidelidad la estamos experimentando desde ahorita hasta el momento que partamos de esta tierra con el Señor. Y la esperanza no avergüenza sencillamente porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al momento que creemos en el Señor, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos da unas riquezas incalculables que, por lo menos en mi caso, me llama mucho la atención: la paz de Dios y el amor de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y el amor de Dios que excede todo conocimiento. No hemos llegado a entender la paz de Dios ni el amor de Dios. Es inmesurable. Continuamos en el verso 6, estoy leyendo la versión NBI. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, y esto me gusta mucho porque en realidad nosotros no teníamos manera de salvarnos. Si nosotros reunimos todas las riquezas del mundo, ni siquiera eso podía comprar nuestra redención. Recordemos que éramos infinitamente injustos y solamente alguien infinitamente justo podía venirnos a salvar. Y fue quien dio la vida por nosotros en la cruz. Y en el tiempo señalado murió por los malvados, y este fue Cristo Jesús. Dios dio su vida por mí cuando yo era malvada, cuando estábamos en rebelión contra Él. Y en eso se muestra su amor, porque ¿quién va a morir por un injusto? Si tú vas a dar tu vida tan preciosa que es tu vida, ¿verdad? Al menos dala por alguien que valga la pena. Esa es la manera como piensa el ser humano. Pero dice aquí que difícilmente habrá quien muera por un justo. Aún y todo, si vas a dar tu vida por alguien que valga la pena, no todo el mundo lo haría. No todo el mundo tendría esa valentía. Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. O sea, sí puede que haya alguien que dé su vida por alguien bueno. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios me amó cuando yo no lo amaba, cuando yo no lo conocía, cuando estaba en rebelión contra Él, con mi falla, con mi pecado. Dios me amó de una manera que nadie me ha amado, en esa condición que Él abominaba, pero ahí mostró su amor. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Recordemos que estamos hablando de la salvación en 3 tiempos. Pasado, que es nuestra justificación; presente, que es nuestra santificación; y futuro, que es nuestra glorificación. Entonces el apóstol está diciendo aquí, si hemos sido justificados, es decir, si en nuestra condición pasada, cuando éramos unos pecadores, cuando estábamos sujetos a rebelión, Dios mostró su amor, muriendo por un impío como yo, en esa condición fui justificada, ¿cuánto más seré glorificada? Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él, la reconciliación es la justificación, mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. O sea, ya Cristo murió y ya Cristo resucitó. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. La reconciliación cuando pasamos de ser enemigos de Dios a amigos de Dios. Y ahora viene este bloque del verso 12 al verso 21, que habla acerca del contraste de Adán, y dice aquí en esta versión, de Adán la muerte, de Cristo la vida. Es un contraste en nuestra vida pasada, en Adán,
que es la condenación, y nuestra vida presente ahora en Cristo Jesús, que es nuestra justificación. Así que para hablar de esta parte les voy a mostrar directamente mi Biblia para que podamos hablar un poco mejor. Ok, y entonces aquí estamos, como les decía, este bloque nos va a hablar un contraste acerca de Adán y Cristo, que está del otro lado la ilustración, y ahorita lo van a ver. Entonces esta parte, este bloque aquí nos habla acerca de la condenación versus la justificación. Aquí comienza nuestra historia y esta sección va a estar bastante interesante. Nos dice entonces acá, por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Entonces, por medio de la desobediencia de este hombre, el pecado entró en el mundo y entró también la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. A lo mejor muchos al leer esta primera sección pueden decir, ay, pero qué injusto, porque yo tengo que pagar por los pecados de Adán, yo no tengo nada que ver con eso, porque ahora yo soy pecador. Pero es muy incorrecto pensar de esta manera. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios creó todas las condiciones necesarias y perfectas para que el hombre y la mujer habitasen en la tierra. Él los puso en el huerto y Adán era el representante. Él cumplía dos funciones. Él representaba a la raza ante Dios y a la vez representaba a Dios ante la raza. Él tenía esa autoridad y él era responsable de todo lo que ocurriera allí. Y si ustedes leen el capítulo 3 de Génesis, podrán darse cuenta que la caída no viene cuando Eva come del fruto, sino cuando Adán come del fruto, porque él era el responsable, no era Eva, era Adán. Ahora bien, para las personas que les queda la duda, porque hay muchas personas que todavía siguen pensando que ellos no tienen nada que ver con Adán, pero la verdad es que sí, todos nuestros orígenes llegan a Adán, todo creyente debe saber eso. Se puede decir que cuando Adán pecó, nosotros estábamos en los lomos de Adán. Y si ustedes quieren ahondar un poco en este principio, pueden darse cuenta entonces con Abraham. Es exactamente lo mismo. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Leví. En Hebreos podemos ver que Leví pagó diezmos a Melquisedec. ¿Y cómo ocurrió eso si Leví ni siquiera existía en ese momento? Porque Abraham pagó diezmos a Melquisedec. Leví estaba en sus lomos. Es lo mismo que ocurrió con nosotros y el pecado. Adán pecó, nosotros pecamos con él porque estábamos en su simiente. Verso 13. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Sí, recordemos que de Adán a Moisés no hubo ley. La ley fue dada a Moisés en el monte Sinaí y obviamente de allí en adelante sí hubo transgresión. Si invalidabas la ley, eras un transgresor de la ley. Pero en las generaciones que vivieron de Adán a Moisés no había transgresión porque no había ley. Pero eso quiere decir que no había pecado. Había pecado. De hecho, la maldad fue tanta que Dios tuvo que limpiar la tierra con ese diluvio universal. Dice entonces que reinó la muerte, incluso en esos que no pecaron como Adán. Es decir, Dios dio un mandato directamente a Adán. Y nosotros no hemos pecado de esa manera en que hemos recibido un mandato directo de Dios y nosotros lo hemos transgredido. No de esa manera, pero sí hemos pecado. Con el pecado, Adán manchó su simiente y todas las generaciones después de él, sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos, etcétera, 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 siguieron contaminados y llenos de pecado hasta nuestros días. Todas las personas que nacen, ese nacimiento natural, es en pecado. Y como dice la escritura, Adán era figura del que había de venir. Adán es el primer Adán y Cristo es el postrer Adán, si quieren lo pueden buscar en 2 Corintios 15 del 45 en adelante. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Y yo quiero que vean el contraste entre Adán. Miren todas las palabras claves que describen el hecho que hizo Adán, la desobediencia. Pecado, muerte, la muerte pasó a toda la humanidad. La muerte reinó, por eso puse aquí que la muerte, y aquí tienen una coronita, no sé, que habla acerca de eso, que la muerte reinó. Pero ahora vamos a ver el contraste, porque dice que esta transgresión no puede compararse con la gracia de Dios. Y aquí vamos a ver entonces las palabras que describen lo que hizo Jesucristo. Lo que hizo Jesucristo yo lo resalté en rosado, para poderlo ver mejor. Lo que hizo Adán yo lo resalté en verde. ¿Qué hizo Cristo? Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos,
cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Esto no habla acerca del universalismo. Hay una falsa doctrina que hace pensar a las personas que todos ahora somos salvos, así de la misma manera como todos fuimos pecadores, ahora todos somos salvos, y no es así. Es por medio de la fe en Jesucristo. La salvación ocurre de una sola manera, y la Biblia es muy enfática, es a través de la fe en Cristo Jesús. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios, o sea, la gracia, el don de Dios, con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a condenación, todavía sigue hablando aquí de Adán. Adán lo que provocó con su desobediencia fue un juicio que lleva a condenación. Un solo pecado desencadenó juicio y condenación. Pero la dádiva que lleva a la justificación, y esto es lo que hizo Cristo, tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben, y esto es muy importante, aquí no está diciendo que es todo el mundo como dice el universalismo, sino que es los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, dice aquí, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y la Biblia es muy enfática al revelarnos la manera como recibimos la salvación, y es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso lo dije como unas 50.000 veces en los videos anteriores. Es a los que creen, a los que le reciben. Y me gusta mucho al final de este capítulo cuando nos dice la palabra que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ahí puedes pensar en el ejemplo de un bosque donde tiran un fósforo y quema todo el bosque. Te puedes imaginar la magnitud de ese incendio y cuánta agua se requiere para apagar ese fuego. Y al final, cuando el agua apaga el fuego, puedes darte cuenta quién venció, qué fue mayor el agua que el fuego. Así fue la gracia de Dios, sobreabundó. Fue mayor la gracia de Dios que el pecado que trajo Adán. Gracias por acompañarme a lo largo de este estudio. Si tienes alguna pregunta o inquietud, puedes escribirme aquí en la sección de comentarios y con gusto podré responderte. Y también te voy a dejar en la cajita de descripción los enlaces a los estudios anteriores por si quieres revisarlos. Nos vemos la próxima semana para estar hablando acerca del capítulo 6, que habla acerca de la santificación. Mi nombre es Hen y nos vemos en el próximo video.